Yo no nací con dinero. No vengo de una cuna de oro, ni me crié rodeado de lujos. Nací en una casa con goteras, con paredes que apenas conocían la pintura, y con una mesa donde la comida alcanzaba porque mi madre sabía multiplicar milagros. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Fue un accidente en la fábrica. Cayó desde un andamio por culpa de una cuerda podrida que la empresa nunca reemplazó. Nos dieron una indemnización miserable que se fue en deudas, en el funeral y en lo básico para sobrevivir ese primer año sin él. Desde entonces, supe que si quería algo en esta vida, tenía que romperme el lomo para conseguirlo. Mi mamá quedó sola con 3 hijos, yo, el mayor, mi hermana Carla, y el menor, Samuel. Yo tenía 12. Carla, 10. Samuel, apenas 5. A los 14 ya trabajaba ayudando a un vecino que hacía arreglos eléctricos. Aprendí rápido, porque no había opción. A los 17 entré de aprendiz en un taller de refrigeración. Y a los 20 me lancé a reparar a domicilio. Era bueno. No lo digo con arrogancia, sino con la certeza de quien sabe lo que vale. No tardé en hacerme de una clientela leal. Con el tiempo, formalicé mi negocio, contraté a un par de muchachos, invertí, me certifiqué, y lo que empezó como un trabajo de supervivencia se convirtió en una empresa respetable. A los 30, tenía una camioneta, un departamento propio y 2 empleados fijos. No era millonario, pero vivía con dignidad. Y fue entonces cuando empezó a pudrirse todo, porque yo, tonto de mí, seguía creyendo que ayudar a la familia era una obligación moral. Lo hacía con gusto. Cada vez que a Carla le faltaba para la colegiatura de sus hijos, yo mandaba el dinero. Cuando Samuel perdió el trabajo, lo traje conmigo al taller, a pesar de que sabía que no tenía ni idea del oficio. Lo puse en oficina, dándole tiempo para aprender, que nunca aprovechó. A mi mamá le pagué un tratamiento de la vista, le puse aire acondicionado en su casa, y cada diciembre organizaba una cena familiar en la que me encargaba de todo. Me llenaba el corazón verlos felices, al menos al principio, porque con el tiempo, dejaron de pedirme las cosas con humildad. Empezaron a esperar que yo pagara todo. Como si fuera una obligación. Como si mis logros no fueran míos, sino de todos. Una vez, Carla me llamó llorando. Dijo que su hijo quería estudiar medicina, pero que la universidad era muy cara. No quiero que repita nuestra historia, me dijo. Yo, conmovido, acepté pagarle la inscripción y los primeros meses. Pensé que era un empujón. Pero pasaron los meses y nunca escuché que buscara becas, ni que intentara resolver parte del costo por su cuenta. Simplemente asumió que yo era el patrocinador de su nueva vida. Otra vez, Samuel chocó mi camioneta. Se la había prestado porque me dijo que iba al doctor con mamá. Después supe que fue a una fiesta en las afueras de la ciudad. Ni disculpas dio. Solo me preguntó cuándo pensaba arreglarla, porque la necesitaba para ir al trabajo. Me quedé en silencio, con el celular pegado al oído. Ni siquiera era uno de mis hermanos. Era el hijo de una tía que apenas veía en Navidad. Y mi mamá ya había ofrecido mi dinero sin consultarme. Mamá, le dije, con cuidado. Entiende que no puedo hacerme cargo de todos. No soy un banco, pero tú tienes, ¿no? Me interrumpió. Su tono cambió. Esa dulzura fingida se evaporó en un segundo. ¿Te va bien? No seas egoísta. Tu papá estaría avergonzado de ti. Ahí fue cuando algo dentro de mí se quebró. No por lo que me pedían, sino por lo que insinuaban. Como si yo les debiera todo. Como si mis logros fueran un insulto a su mediocridad. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, con la frase no seas egoísta rebotando en mi cabeza. ¿Era eso? ¿Egoísmo? ¿Pensar en mí? ¿Guardar algo de lo que ganaba para mi futuro, para mis sueños, era ser egoísta? ¿Tenía que sentir culpa por haber salido adelante? Al día siguiente, llegué al taller con una decisión tomada, iba a marcar límites. No más préstamos que nunca devolvían. No más pagos por adelantado de cosas que no eran urgentes. Si ayudaba, sería por elección, no por presión, pero no me lo perdonaron. Carla dejó de hablarme por semanas. Samuel llegaba al taller con cara larga y hacía su trabajo a medias, como si yo le debiera agradecimiento por respirar. Y mi mamá me mandó un mensaje de voz en el que me decía que me estaba volviendo frío, materialista, y que la plata me estaba endureciendo el corazón. Entonces pasó lo que nunca imaginé. Un día, recibí una llamada del banco. Mi mamá había intentado sacar un crédito usando mi nombre. Había intentado usar un documento viejo donde figuraba como beneficiaria de un seguro que ya no existía. Me llamaron para confirmar. Cuando fui a confrontarla, lloró. Dijo que solo quería ayudar a Samuel a poner un negocio. Que yo no entendía. Que todo lo que hacía era por la familia, y aún así, la perdoné. Lo peor no fue eso. Lo peor estaba por venir. Un martes por la tarde, mientras estaba en el taller, recibí una llamada de mi tío, hermano de mi papá. Me dijo algo que me dejó sin aire. Oye, ¿es verdad que van a vender la casa de tus papás? ¿Que tú firmaste para quedarte con todo? Yo me quedé helado. No tenía idea de qué hablaba. ¿Qué casa? ¿De qué hablas? La casa vieja, la de tu mamá.
Samuel dice que ya no te importa la familia y que tú te vas a quedar con todo en el testamento. Me reí, nervioso. ¿Qué testamento? Si esa casa ni siquiera está a mi nombre, eso pensé. Pero se están diciendo cosas feas, sobrino. Que te volviste avaro. Que estás planeando dejar a tu madre sin nada. Esa noche fui a casa de mi madre. Toqué con fuerza. Me abrió Samuel, con su cara de niño eterno, esa que usaba para manipular. ¿Qué hiciste? Le solté, sin rodeos. ¿De qué hablas? Sabes bien. Lo que andas diciendo. ¿Estás diciendo que me quiero quedar con todo? Pues es lo que parece, ¿no? Mamá dice que tú ya no das nada. Que te crees mejor que nosotros. Y si te pasa algo, ¿quién se queda con todo lo tuyo? ¿Tú estás enfermo? ¿Y tú qué eres? ¿Nuestro padre? ¿Nuestro dueño? Todo lo que tienes lo hiciste con nuestra mamá de niñera gratis, con nosotros de escaleras. Me temblaban las manos. Ni siquiera podía hablar, y ahí supe que algo más había detrás. Un plan. Algo sucio. Y no iba a tardar en descubrirlo, porque días después encontré el grupo secreto de WhatsApp, y entonces, todo cambió. El grupo se llamaba Los de Sangre. Así, sin más, lo encontré por accidente. Me había quedado con el celular viejo de Samuel que él juró que no servía. Lo olvidó en el taller, y como necesitaba una batería de repuesto para otro modelo, lo encendí para ver si era compatible. Y ahí, como si el universo quisiera escupirme en la cara, aparecieron notificaciones. No tenía clave. Ni siquiera patrón. Supongo que no imaginaba que nadie querría ver su basura. Lo primero que vi fue un mensaje de mi mamá. Cuando se muera, yo me encargo de lo del taller. Hay que moverlo todo a nombre de Samuel antes que lo herede alguien más. Me costó respirar. No entendía. No quería entender. Empecé a revisar el historial del grupo. Eran ellos tres, mamá, Carla y Samuel. Y sí, habían creado un grupo exclusivamente para hablar de mí. Llevaban más de 6 meses planeando cómo redistribuir lo que ellos consideraban que me sobraba. Carla, hay que hablar con un notario que entienda. Él no va a firmar nada si se lo decimos directo. Mamá, se hace como se hizo con tu papá. Él nunca se enteró y todo quedó en orden. Samuel, tengo copias de sus papeles. Sé cómo imitar su firma. Sentí un vacío frío en el estómago. Como si me estuvieran apuñalando desde adentro. No solo hablaban de mí como si estuviera muerto, sino que planeaban activamente cómo vaciarme en vida. Había capturas de pantalla de mis cuentas. No sé cómo las consiguieron. Fotos de mis llaves. Incluso una lista de mis herramientas, con precios estimados al lado. Me quedé leyendo hasta que los ojos me ardieron. Hasta que ya no sabía si lloraba de rabia o de decepción. Porque lo que más dolía no era el plan, era lo cotidiano con que hablaban. Como si fuera lo más normal del mundo, como si ya no fuera su hijo. En una conversación, mi mamá escribió, yo lo parí. Lo crié. Si ahora tiene plata, también es mía. Que no se haga el gringo. Y Samuel respondió con un emoji de risa. Carla puso un like. En ese momento, supe que no me querían. Al menos, no a mí. Amaban lo que yo representaba, la billetera, la seguridad, la figura útil. Pero el hombre, el hijo, el hermano, ese no les importaba. Guardé todo. Tomé capturas. Las mandé a mi correo. No sabía qué iba a hacer con ellas, pero no podía dejarlas ahí. Durante días, no dije nada. Iba al taller, comía, dormía mal, y volvía a leer los mensajes una y otra vez. Me convertí en un fantasma. Una mezcla de rabia contenida, tristeza cruda y una culpa que no sabía de dónde venía. ¿Por qué me sentía culpable yo? ¿Por qué sentía que estaba haciendo algo malo si los traicionados eran mis principios, mis límites, mi dignidad? Empecé a notar cosas que antes ignoraba. Samuel llegaba al taller antes que yo y se quedaba tarde. Revisaba papeles que no le correspondían. Una vez lo encontré frente a la computadora contable, cuando yo tenía la contraseña privada. Me dijo que solo quería ver cuánto había entrado esa semana, por curiosidad. Carla me escribió después de semanas de silencio. Me mandó un video de su hija, mi sobrina, diciendo gracias tío por todo. Luego otro mensaje. A veces siento que ya no nos quieres. Te noto distante. Y mi mamá, ay, mi mamá. Un día me llevó tamales al taller. Me abrazó fuerte. Me dijo que había soñado con mi papá y que él me sonreía desde el cielo. Me lloró en el hombro, mientras pensaba en cómo vaciarme en vida. Fue ahí cuando decidí hacer algo que nunca pensé que haría, fui al abogado de la familia. Uno de esos viejos conocidos que había ayudado cuando mi padre murió. Un hombre discreto, sin mucha empatía pero con eficiencia quirúrgica. Le conté parte de la historia, no todo. Le dije que sentía que había un posible intento de fraude con mi testamento, que necesitaba poner mis bienes a salvo. Me miró con una mezcla de pena y resignación. Como si ya hubiera escuchado esto antes. Tú sabes que en este país, la sangre se pudre más rápido que la leche al sol, me dijo. Pero hay formas de protegerte. Redactamos un nuevo testamento, legítimo, con cláusulas blindadas. Doné simbólicamente parte de mis bienes a una asociación, dejé instrucciones claras en caso de incapacidad mental o física y puse un albacea externo que ni conocen. También cambié de taller. Vendí el anterior sin avisar.
Abrí otro, en otro nombre, con socios distintos. Samuel quedó fuera, por supuesto, esperé a que todo estuviera en su sitio. Como quien prepara una demolición, y luego, los enfrenté. Fue un domingo. Almuerzo familiar. Hacía meses que no nos veíamos todos juntos. Fingieron cariño. Sonrisas falsas. Carla trajo pastel. Samuel se sirvió como si fuera su casa. Mamá me abrazó con esa mirada que ya no me engañaba. Esperé al momento justo. Cuando estaban tranquilos. Cuando creían que yo había vuelto al redil, saqué mi celular. Lo conecté a la televisión. Puse el grupo. Las capturas. Todo. Nadie hablaba. El silencio era grueso como plomo. Carla se puso blanca. Samuel fingió que no era su teléfono. Mi mamá solo bajó la cabeza. ¿Esto es lo que valgo para ustedes? Les pregunté. ¿Una cuenta por dividir? ¿Un botín? Ninguno respondió. Solo miraban. Como si la vergüenza les pesara tanto que no podían levantar la voz. Entonces, les hablé claro. Ya no tienen poder sobre mí. No más culpa. No más manipulación. No más robos disfrazados de cariño. Están fuera de mi vida. Para siempre, tomé mis llaves. Salí de esa casa. Y supe, por primera vez, que estaba empezando a vivir. Los días siguientes fueron extraños. Silenciosos, pero no en el buen sentido. Era el tipo de silencio que te raspa por dentro. El que suena más fuerte que cualquier grito. Porque en realidad no hay paz, solo la ausencia ruidosa de quienes antes ocupaban cada rincón de tu vida, incluso cuando no los querías ahí. El teléfono se quedó mudo. Nadie llamó. Nadie escribió. Mi madre, que antes me mandaba cadenas religiosas, videos de piolines y frases de Dios te bendiga, hijo mío, ahora ni me miraba las historias. Samuel me bloqueó en todas las redes. Carla se limitó a mandar un emoji de manos juntas el día de mi cumpleaños, casi 2 meses después del almuerzo. Ni una palabra. Ni una disculpa. Al principio me dolía. No lo voy a negar. Pasaba horas preguntándome si tal vez había sido muy duro. Si debía hablar antes, buscar reconciliación. Porque aunque tenía rabia, también tenía nostalgia. Extrañaba lo que creí que éramos. Las risas en la cocina, las sobremesas largas, los cumpleaños sencillos pero llenos de calor. Extrañaba creer que me querían por lo que soy, no por lo que doy, pero después me di cuenta, esa nostalgia era una trampa. Un anzuelo emocional. Yo no extrañaba a ellos. Extrañaba mi ilusión de familia. La versión editada que yo mismo me contaba para sobrevivir. Me dediqué a mi nuevo taller. Me enfoqué en crecer, pero esta vez con otra energía. No más favores sin agradecimiento. No más cargar culpas heredadas. Invertí en mí. Me metí a terapia. Empecé a correr en las mañanas. Por primera vez en años, dormía sin despertarme sudando, hasta que, como siempre, lo inesperado llegó. Una tarde, mientras revisaba unos pedidos, entró un número desconocido. Casi lo ignoro. Pero contesté, era el hospital. Mi mamá había tenido un infarto leve. Estaba estable, pero necesitaban un contacto de emergencia. Al parecer, Samuel dio mi número por si acaso. Fui. No porque me sintiera obligado. Fui porque, a pesar de todo, no soy como ellos. No podía dejarla sola en un hospital. Cuando entré a la habitación, me topé con una mujer más pequeña de lo que recordaba. Frágil. Vieja de golpe. Tenía tubos en la nariz y la mirada perdida. No me reconoció de inmediato. Pero cuando lo hizo, lloró. No dije nada. Me senté a su lado. Le ofrecí mi mano. No la tomó. Pasamos así varios minutos. Sin hablar. Hasta que murmuró algo apenas audible. Tú eras, el bueno. Me rompí por dentro. Porque lo decía con pesar. Como quien admite un pecado. No sé si se refería a que yo había sido bueno y ella lo había arruinado, o si simplemente ya no podía seguir fingiendo. No pedí perdón. No dije que todo estaba bien. Solo la acompañé. La dejé dormir. Esa noche, en casa, volví a abrir las capturas del grupo. Las releí. Una por una. Las bromas. Las frases crueles. Los planes. Y entonces me llegó un correo. Dao despacho del abogado. Asunto, documentación pendiente de revisión, sucesión anticipada. No entendía. Abrí el archivo. Y ahí estaba todo. Un nuevo testamento. Uno que había redactado mi madre, con un abogado que no era el mío. Tenía fecha de hace 6 meses. Antes del hospital. En él, me dejaba fuera. Completamente. La casa familiar quedaba para Carla. El poco terreno que mi papá había comprado quedaba para Samuel. Había una cláusula que decía, mi hijo mayor, al haber expresado su desinterés por mantener la unidad familiar, queda excluido por voluntad propia. ¿Mi voluntad? ¿Cuál voluntad? Nunca se me pidió opinión. Nunca se me notificó. El archivo venía acompañado de un mensaje automático del abogado, su nombre ha sido removido de la sucesión patrimonial de la señora Leticia, conforme al documento adjunto.
Cualquier disputa deberá resolverse por la vía legal. Fue en ese momento donde ya no sentí tristeza. Sentí furia. Furia limpia. Fría. Me habían usado, exprimido, traicionado, y ahora me borraban. Como si yo no existiera. Como si todo lo que había hecho por ellos pudiera tirarse a la basura con una firma. El siguiente paso fue inevitable. Fui directo a la oficina del notario. Llevé todos los documentos del primer testamento que ella había firmado años atrás, donde sí me reconocía como heredero primario, como responsable del taller, de la casa, y del pequeño fondo de ahorro que habíamos creado juntos después de la muerte de mi padre. Mostré las capturas del grupo. Mostré cómo habían planeado manipularme, cómo hablaban de mí como de un enemigo. El notario, serio, apenas decía palabra. Esto va para largo, me dijo. Pero puedo decirle algo, lo que usted tiene es mucho más que papeles. Tiene pruebas de intención. Y eso vale más en una disputa familiar que un testamento frío. Inicié el proceso. Llamé a un abogado. Entablé una demanda. No por el dinero. No por la casa. Sino por el principio. Porque ya no quería ser el hijo que calla. El que traga veneno con tal de no hacer olas. Las semanas se volvieron tensas. Me empezaron a llegar mensajes. De primos. De tíos. Algunos me decían que estaba exagerando. Que la sangre es más espesa que el agua. Otros me confesaban que sabían lo del grupo, que les parecía mal, pero que no era su asunto. Carla me escribió una noche: ¿vas a enfermar a mamá de verdad con tus dramas? ¿No ves que está frágil? Y yo solo le respondí: no fui yo quien escribió ese testamento. Samuel me llamó una vez, borracho. Me dejó un mensaje de voz. Siempre te creíste más que nosotros, pues ya tienes lo que querías. Quédate solo. Y colgó. Sí. Estaba solo. Pero por fin estaba en paz. La primera audiencia fue tensa. Nos encontramos todos por primera vez en meses. Carla llegó con su blusa blanca de falsa pureza, el gesto duro. Samuel traía saco, por primera vez en su vida. Mamá iba en silla de ruedas. La empujaba un primo que apenas conocía. Nadie me saludó. Nadie me miró. Parecíamos tres extraños en una sala pequeña, con aire reciclado y un reloj que hacía más ruido que las palabras. Mi abogado habló con claridad. Presentó el testamento original. Las capturas del grupo de WhatsApp. Las fechas. Las transferencias. Las pruebas de mi inversión sostenida en los bienes que ahora me querían arrebatar. Mostró incluso recibos de arreglos que yo pagué a lo largo de los años, impermeabilizaciones, remodelaciones, deudas que cubrí sin que nadie lo pidiera formalmente, pero que ahí estaban. El abogado de ellos intentó lo suyo. Que no había pruebas de mala fe. Que todo fue por amor familiar. Que no hay delito en cambiar de opinión al redactar un testamento, y sí, legalmente eso es cierto. Pero la ley también entiende cuando hay abuso de confianza. Cuando hay intención de daño. Cuando hay manipulación. La jueza pidió silencio. Dijo que necesitaría tiempo para deliberar. Salimos. Afuera, en el pasillo, me crucé con mi madre. La miré. Tenía los ojos apagados. No parecía enojada. Solo, vacía. Me habló, por fin. ¿Tanto te dolió? Me dolió todo, mamá. Me dolió que me vieras como un cajero automático. Que me pidieras ayuda con una mano y me traicionaras con la otra. Que tus otros hijos te importaran más que yo, solo porque yo ya no te era útil. Ella respiró hondo. Nunca supe cómo ser contigo. Siempre fuiste fuerte. Nunca pediste nada, y por eso pensaste que podías quitarme todo. Porque no lloraba. Porque no reclamaba. Porque me callaba. No quería esto, pero lo hiciste. Y lo avalaste. Nos quedamos mirándonos. Por primera vez, sin el rol de madre e hijo. Solo como dos personas rotas que no sabían cómo dejar de hacerse daño. No hubo abrazo. No hubo perdón. Solo un silencio que decía todo. En los días siguientes, los rumores en la familia crecieron. Algunos empezaron a llamarme el Judas. Otros decían que por fin alguien se atrevía a decir lo que nadie decía en voz alta, que el amor familiar no puede usarse como chantaje. Y entonces llegó el fallo. Fue una mañana nublada. La jueza determinó que el segundo testamento era legalmente válido, pero que existía evidencia clara de que fue redactado bajo influencia externa, manipulación psicológica y en un contexto de presión emocional indebida. Ordenó que se restituyera el testamento original y que se investigara si hubo falsificación de firmas en otros documentos relacionados. Fue un triunfo. Pero no lo sentí como tal. No me levanté a festejar. No grité de alegría. Solo me senté en una banca fuera del juzgado y me dejé caer hacia atrás, con la cabeza al cielo. No lloré. Ni sonreí. Solo respiré. Por fin, había ganado. Pero había perdido también. Perdí una familia. Perdí una madre, una hermana, un hermano. Perdí la ingenuidad de creer que el amor es incondicional, pero gané algo más importante, mi libertad. Mi derecho a poner límites. Mi paz. Volví a casa esa noche y lo primero que hice fue sacar una caja vieja que tenía en el closet. Fotos de infancia. Cartas. Recuerdos. Las miré todas. Una a una. Y luego, las guardé de nuevo. No las rompí.
No las quemé. Porque negar el pasado no borra el daño. Solo lo esconde, pero si entendí algo, no tengo que cargar con eso para siempre. A la semana, el abogado me llamó. Me dijo que el fallo había sido contundente. Que podría apelar, pero que lo dudaba. Y así fue. Nadie lo hizo. Meses después, me enteré que Samuel se había ido a vivir con Carla. Que el taller viejo lo habían vendido por menos de la mitad. Que mi madre ya casi no salía. No los busqué. No respondí cuando me escribieron mensajes ambiguos como, a pesar de todo, seguimos siendo familia. No. Ya no, porque la familia no se mide por sangre, sino por lealtad. Un día, uno de mis empleados me invitó al cumpleaños de su hija. Fui. Y me encontré rodeado de gente sencilla, que me abrazaba sin esperar nada. Que me ofrecía una silla, un vaso, una sonrisa, sin tenerme en un altar ni viéndome como una billetera. Y ahí, bajo unas luces colgantes, entre risas reales y abrazos sinceros, me di cuenta de que tal vez, solo tal vez, estaba empezando a formar una nueva familia, una que sí me merecía. Pasaron los meses. Lentamente. Como pasa el tiempo cuando te estás reconstruyendo desde adentro. Sin espectáculo. Sin aplausos. Solo pequeñas victorias cotidianas, dormir bien, reír sin culpa, mirar al espejo y no ver el rostro de alguien agotado por dar demasiado. Un día, mientras barría el frente del nuevo taller, vi pasar a Carla por la acera de enfrente. Caminaba con prisa. Llevaba a su hija de la mano. Me vio. Bajó la mirada. No saludó. Yo tampoco, y no por rencor. Sino porque entendí que hay heridas que se aceptan, no se niegan, pero tampoco se reabren. A veces perdonar no significa volver a abrir la puerta, sino dejar de cargar la llave. Mi madre me escribió en Navidad. Un mensaje frío, genérico, con una imagen de nacimiento y un que Dios te bendiga. Le respondí solo con un gracias. Nada más. Me sorprendió lo poco que dolió. La libertad se siente rara al principio. Como cuando te quitas un abrigo que llevaste demasiado tiempo. Tienes frío, pero también una ligereza nueva en los hombros. Ya no había chantajes disfrazados de cariño. Ya no existía esa culpa que usaban como cadena. En terapia, aprendí a nombrar las cosas como son. No todo vínculo de sangre es amor. No toda madre es luz. No todo hermano es amigo. Aprendí a decir no. A poner límites. A entender que merezco amor sin condiciones, respeto sin precio, y relaciones que no dependan de cuánto puedo ofrecer, sino de quién soy cuando no estoy dando nada. Volví a construir. Desde lo básico. Relaciones simples. Compañeros de trabajo que se convirtieron en amigos. Una mujer que conocí en una cafetería, que me escuchó sin intentar arreglarme. No me fui del todo. No huí de la ciudad ni desaparecí. Me quedé. Porque no quería esconderme. Porque no fui yo quien actuó con bajeza. Ellos sí, y la verdad es que eso también es justicia, quedarte de pie, firme, sin tener que gritarle al mundo que sobreviviste. Solo existiendo. Solo siendo. Hace poco, un joven que trabaja conmigo me dijo algo que me tocó. Estábamos terminando de montar un aire acondicionado en un pequeño restaurante, cuando me miró y soltó. Usted sí es como un hermano mayor. De los buenos, no supe qué responder. Solo asentí, sonreí, y sentí una punzada tibia en el pecho, porque tal vez eso era lo que siempre quise ser. Un hermano. Un hijo. Un hombre bueno, y aunque mi propia familia no lo vio, ahora sé que esa versión de mí sigue viva. ¿Qué vale? ¿Qué existe? Porque el amor real no duele. No te cobra. No te obliga. Y yo ya no vivo donde habita la deuda emocional, ahora vivo en paz. Y eso nadie me lo puede quitar.